Bienvenidos a Con Vida, un programa de reflexión y motivación con el pastor Rolando Soto. Enfoques pastorales sobre los desafíos que presenta el mundo de hoy. Saludos, es una satisfacción contar con su presencia en nuestro programa de Con Vida en esta ocasión. Cuando uno observa la cartelera del cine o de la televisión, se encuentra con definiciones del ser humano que describen conceptos inquietantes acerca de la clase de imagen que se quiere exaltar sobre lo que es ser hombre. Encontramos títulos de películas donde el hombre es duro de matar, es un hombre de acero, es un hombre lobo, es un vampiro, es un pirata y hasta un timador. Es como si se estuviera diciendo que el hombre más codiciado por las mujeres es el hombre violento, el hombre que se cree todopoderoso, implacable, atrevido e infiel. Y eso no es cierto. El hombre más buscado es el hombre bueno. Por cierto, el 12 de septiembre del 2014 recuerdo que se estrenó en el cine la película El hombre más buscado. Se trata de un joven ruso indocumentado y hambriento que llega a la ciudad de Hamburgo, llevando encima una inmensa cantidad de dinero. Es musulmán, devoto por supuesto. Los servicios secretos de 3 naciones buscan coincidentemente a un terrorista islámico y lo confunden con este hombre, el más buscado. Pero vaya título, nos producía otra expectativa. Creíamos que nos iba a presentar un argumento acerca de que el hombre más buscado es el hombre bueno, pero no. El hombre más buscado en esa película es un pretendido terrorista. Nos hace recordar las palabras del profeta Isaías. Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Capítulo 5, versos 20. Lo cierto es que una parte de la sociedad de hoy, cuando oye decir un hombre bueno, lo asocian a un hombre inocentón, aguantador, tímido, un buenazo. Suena casi a una debilidad en lugar de significar una fortaleza. Pero dichosamente, otra parte de la sociedad tiene en muy alta estima a un hombre bueno. Es más, no es a cualquier hombre al que se le califica de ese modo. Y no obstante, lo que la humanidad más necesita es de hombres buenos. Al acercarnos al Evangelio de Mateo, nomás iniciando su lectura, nos encontramos con un hombre bueno llamado José. Antes de abordar la historia de este hombre bueno, queremos indicar que esta historia comienza en el cielo. Tiene que ver con los propósitos que produjeron o condujeron a Dios el Padre al enviar a su Hijo Jesús al mundo. Y el Padre Dios eligió como Padre terrenal de Jesús a este hombre bueno llamado José. Vamos entonces a adentrarnos en su historia en el segmento primero de Con Vida. Nuestra primera parte de Con Vida la abordamos hoy con una conocida poesía de Rubén Darío, Los motivos del lobo. El varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís, está con un rudo y torvo animal, bestia temerosa, de sangre y de robo, las fauces de furia, los ojos de mal. El lobo de Gubia, el terrible lobo rabioso, ha asolado los alrededores. Cruel ha deshecho todos los rebaños, devoró corderos, devoró pastores, y son incontables sus muertes y daños. Fuertes cazadores, armados de hierros, fueron destrozados. Los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros, como de cabritos y de corderillos. Francisco salió, al lobo buscó en su madriguera. Cerca de la cueva encontró a la fiera
enorme, que al verle se lanzó feroz contra él. Francisco, con su dulce voz, alzando la mano al lobo furioso, dijo: «Paz, hermano lobo». El animal contempló al varón de tosco sayal, dejó su aire arisco, cerró las abiertas fauces agresivas y dijo: «Está bien, hermano Francisco». «¿Cómo?», exclamó el santo. «¿Es ley que tú vivas de horror y de muerte? La sangre que vierte tu hocico diabólico, el duelo y espanto que esparces, el llanto de los campesinos, el grito, el dolor de tanta criatura de nuestro Señor, ¿no ha de contener tu encono infernal? ¿Vienes del infierno? ¿Te ha infundido acaso su rencor eterno Luzbel Belial?» Y al gran lobo humilde: «Es duro el invierno, es terrible el hambre. En el bosque helado no hallé qué comer y busqué el ganado, y en veces comí ganado y pastor. La sangre, yo vi más de un cazador sobre su caballo, llevando el azor a puño, o correr tras el jabalí, el oso o el ciervo, y a más de uno vi mancharse de sangre, herir, torturar de las roncas trompas al sordo clamor, a los animales de nuestro Señor. Y no era por hambre que iban a cazar». Francisco responde: «En el hombre existe mala levadura. Cuando nace viene con pecado. Es triste, mas el alma simple de la bestia es pura. Tú vas a tener desde hoy que comer. Dejarás en paz rebaños y gente en este país. Que Dios melifique tu ser montarás». «Está bien, hermano Francisco de Asís. Ante el Señor que todo ata y desata, en fe de promesa, tiéndeme la pata». El lobo tendió la pata al hermano de Asís, que a su vez le alargó la mano. Fueron a la aldea. La gente veía y lo que miraba casi no creía. Tras el religioso iba el lobo fiero, y baja la testa, quieto le seguía como un can de caza o como un cordero. Francisco llamó la gente a la plaza y allí predicó y dijo: «He aquí una amable casa. El hermano lobo se viene conmigo. Me juró no ser ya vuestro enemigo y no repetir su ataque sangriento. Vosotros, en cambio, daréis su alimento a la pobre bestia de Dios». «Así sea», contestó la gente toda de la aldea. Y luego, en señal de contentamiento, movió testa y cola el buen animal y entró con Francisco de Asís al convento. Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo en el santo asilo. Sus vastas orejas los salmos oían y los claros ojos se le humedecían. Aprendió 1000 gracias y hacía 1000 juegos cuando a la cocina iba con los legos. Y cuando Francisco su oración hacía, el lobo las pobres sandalias lamía. Salía a la calle, iba por el monte, descendía al valle, entraba en las casas y le daban algo de comer. Mirábanle como a un manso galgo. Un día, Francisco se ausentó, y el lobo dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probo, desapareció. Tornó a la montaña y recomenzaron su aullido y su saña. Otra vez sintióse el temor, la alarma entre los vecinos y entre los pastores. Colmaba el espanto los alrededores. De nada servían el valor y el arma, pues la bestia fiera no dio treguas a su furor jamás, como si tuviera fuegos de Moloch y de Satanás. Cuando volvió al pueblo el divino santo, todos lo buscaron con quejas y llanto, y con 1000 querellas dieron testimonio de lo que sufrían y perdían tanto por aquel infame lobo del demonio. Francisco de Asís se puso severo, se fue a la montaña a buscar al falso lobo carnicero, y junto a su cueva halló a la limaña. «En nombre del Padre del Sacro Universo, conjúrote», dijo, «oh lobo perverso, a que me respondas. ¿Por qué has vuelto al mal? Contesta, te escucho».
como en sorda lucha, habló el animal, la boca espumosa y el ojo fatal. Hermano Francisco, no te acerques mucho. Yo estaba tranquilo allá en el convento. Al pueblo salía y si algo me daban, estaba contento y manso comía. Mas empecé a ver que en todas las casas estaba la envidia, la saña, la ira, y en todos los rostros ardían las brasas del odio, de lujuria, de infamia y mentira. Hermanos a hermanos hacían la guerra, perdían los débiles, ganaban los malos. Hembra y macho eran como perro y perra. Y en un buen día todos se dieron de palos. Me vieron humilde, lamía las manos y los pies. Seguía tus sagradas leyes. Todas las criaturas eran mis hermanos, los hermanos hombres, los hermanos bueyes, hermanas estrellas y hermanos gusanos. Y así me apalearon y me echaron fuera. Y su risa fue como un agua hirviente entre mis entrañas. Revivió la fiera y me sentí lobo malo de repente, mas siempre mejor que esa mala gente. Y recomencé a luchar aquí, a me defender y a me alimentar, como el oso hace, como el jabalí, que para vivir tienen que matar. Déjame en el monte, déjame en el risco, déjame existir en mi libertad. Vete a tu convento, hermano Francisco, sigue tu camino y tu santidad. El santo Asís no le dijo nada, le miró con una profunda mirada y partió con lágrimas y con desconsuelos y habló al Dios eterno con su corazón. El viento del bosque llevó su oración que era: Padre nuestro que estás en los cielos. Qué retrato impresionante. Violencia, robo, corrupción son platillos humanos de todos los días. Y uno se pregunta, ¿dónde está el hombre bueno de hoy? El Evangelio de Mateo comienza la historia del nacimiento de Jesús diciendo en el capítulo 1, verso 18, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Se identifica a José como un hombre justo, que a nuestro haber la traducción sería un hombre bueno. En otras palabras, cuando Dios Padre decidió enviarnos al Mesías, no eligió a cualquier tipo de hombre, eligió un hombre bueno, porque para las grandes cosas Dios ocupa de hombres buenos. Con todo esto en mente, les motivo a avanzar hacia el siguiente segmento de Con Vida. Vamos a esa historia que está en la palabra de Dios. El comentario bíblico de Trilling sobre el Evangelio de Mateo, indicando sobre el concepto de que José era un hombre justo, explica lo que este concepto significa en el contexto bíblico. Justo, dice el comentarista, es el hombre que busca a Dios y que sujeta su vida a la voluntad de Dios, que cumple la ley con todo su corazón y con intensa alegría, como en el Salmo 118 se indica. Justo es el hombre prudente y bondadoso en cuya vida se ha mezclado y esclarecido de una forma singular la propia madurez humana y la experiencia en la ley de Dios. El justo es la figura ideal del hombre en quien Dios se complace. José era ese hombre justo que, como hemos señalado, puede traducirse como un hombre bueno. La primera característica de José era el ser un hombre de Dios, porque es la clase de personas en las que Dios se complace. Conocemos la historia del nacimiento de Jesús. José tenía un compromiso prematrimonial con María. En aquella época eso significaba
prácticamente un matrimonio. Ya José tenía un derecho sobre María como esposo. Ella queda embarazada por obra del Espíritu Santo, aunque José no entendía eso. José podía denunciarla como una mujer adúltera, lo que significaba el rechazo y castigo de la sociedad judía sobre María, pero no lo hace. Es lógico que José pensara que María había tenido un desliz con otro hombre, pero protegió la integridad de María, decidiendo no denunciarla, aunque sí apartándose de ella. Dios interviene entonces mediante un sueño donde el ángel del Señor le explica a José la operación de Dios para traer al mundo al Salvador de esta humanidad. Mateo 1:24 dice que cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. La frase hizo lo que el ángel del Señor le había mandado refleja la relación de José con Dios. José es un hombre de Dios, en tanto es un hombre sometido, temeroso y obediente del Señor. José no toma iniciativas a partir de un ego herido. El verso 19 indica como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Este gesto humanitario de José revela lo que predomina en el corazón de un hombre bueno. No reacciona con base en una vanidad herida o en un derecho social. José es un hombre que espera en el Señor, que deja en manos del Señor las adversidades. El verso 20 del Evangelio de Mateo, capítulo 1, nos cuenta: pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Solo detengámonos en el calificativo con el cual el ángel del Señor identifica a José. José, hijo de David. A nadie más que a Jesús se le dio ese calificativo en el Nuevo Testamento. Es un reconocimiento a la dignidad real del Mesías y es también la forma más judía de identificar a un hombre de Dios, hijo de David, porque el rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios, según lo dice Hechos 13:22. Pues a José el ángel del Señor lo califica así: hijo de David, que es para decir, eres un verdadero hijo de Dios, un hombre que armoniza con el pensamiento y el sentir de Dios. Otra característica esencial de un hombre bueno es que es un hombre de integridad. En la raíz de la palabra integridad, lo que subyace es el concepto de una persona entera que no se deja alcanzar por el mal. La persona íntegra es aquella en quien la adversidad no le hace cambiar sus valores. José era un hombre bueno que fundamentaba su vida en valores tales como el temor a Dios, la bondad, la mansedumbre, el respeto, la humildad, porque todo eso se ve reflejado en su historia. Todo cuanto José hizo, lo hizo en relación a esos valores. Uno de los valores de integridad de José fue la humildad. Era un carpintero, un hombre que trabajaba y daba de comer a los suyos con el fruto de sus manos. La vida de un carpintero era una vida modesta, sencilla. Era un hombre que sabía vivir con contentamiento. Era un hombre flexible. Por eso los relatos del nacimiento de Jesús indican la docilidad de José para obedecer a Dios, quien le hablaba por medio de sueños. Esa docilidad de José nos hace ver el cuadro del nacimiento de Jesús en un establo de ganado, colocando a su hijo en el comedero de las bestias, debido a su sencillez de vida y a su acomodo dócil a las limitaciones en que se movía con su familia. Lleva luego a Jesús al templo para ser presentado y recibe los elogios de Simeón y Ana con gran humildad. Nada lo hace sentirse o actuar con soberbia o con altivez, pese a que su hijo es el Mesías, el mismísimo Hijo de Dios. José, no golpea puertas, no exige que sea el sumo sacerdote quien lo atienda, ¿no?
no demanda nada. Es un hombre de integridad que no utiliza el haber sido elegido para tan grande misión como cosa que le dé privilegios sobre los demás. José se mantuvo entero en su condición de hombre humilde. Es tan importante que el hombre bueno de hoy sea un hombre que no se deje tocar por el mal. El mundo está lleno de ofertas para que uno renuncie a los valores buenos. La gente dice que uno es un tontillo por no aprovechar la oportunidad de un lance romántico, de un dinero fácil, de una serruchada de piso. Y no es que la persona íntegra no tenga fallos, el rey David los tuvo, pero supo levantarse de sus caídas, aprender de ellas y ser una persona mejor a quien Dios califica de ser conforme a su corazón. La humildad de José es tal que no se nos cuenta qué sucedió con él en sus años postreros. No lo vemos actuar en el ministerio de Jesús como sí sabemos de María. Hay mucho silencio porque su vida fue silenciosa, humilde, reservada, respetuosa, entregada a su esposa y a sus hijos y enseñando su oficio a Jesús. Y así, en silencio, en sencilla actitud de vida, José se nos pierde de vista sin reclamar nada, sin protagonismos, sin otra cosa más que ser un hombre de integridad. Y si acaso fue por muerte, también de manera silenciosa. Otra característica de este hombre bueno que fue José, en consonancia con las dos anteriores, es que fue un hombre servicial. Fue un hombre al servicio de Dios primeramente y también al servicio de su familia, y con una disposición de servicio a la vida ciudadana. En cuanto se decretó un censo en todo el Imperio Romano, José comprendió que debía también participar por responsabilidad como ciudadano e hizo una larga travesía con su esposa María desde Nazaret hasta Belén. Recorrieron los 115 kilómetros a pie. La tradición habla de que usaron una mula, pero los relatos bíblicos no lo indican. Ellos, como todos los judíos, pobres y campesinos, hicieron su trayectoria muy seguramente a pie, aun cuando María se encontraba embarazada. 8 días del nacimiento, José quiso cumplir el servicio de la consagración de Jesús mediante la circuncisión, así que subió con su familia a Jerusalén 9 kilómetros para bajar esa misma cantidad otra vez a Belén, donde muy seguramente permaneció por varios meses antes de huir con su esposa y con Jesús a Egipto, cosa que algunos consideran que demoró allá entre 3 y 4 años, que fue cuando murió Herodes, quien lo perseguía, el rey, para matar al niño. Allí estamos hablando de cientos de kilómetros para luego regresar a Nazaret de nuevo, unos 4 años después, más o menos. José estaba al servicio del plan de Dios a través de Jesús e hizo todo cuanto fue necesario. Y es que José, en todos sus años, tenía por práctica subir desde Nazaret hasta Jerusalén con su familia para la fiesta de la Pascua. José servía al Señor y a la ley. José quería darle a su hijo una vida ejemplar. Por eso Lucas 2:40 dice que el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Había un hombre bueno dedicado a hacer de Jesús un buen niño, un buen muchacho, un buen trabajador y un buen maestro. José era un hombre con un alto compromiso con el Señor. Los hombres de compromiso con una vida ejemplar son los que cambian al mundo y Dios los está buscando. Bien, ahora nos disponemos a desarrollar el tercer segmento de Con Vida. Tocamos la tercera parte y final de Con Vida. La pregunta en mente es: ¿cómo se cultiva un hombre bueno? Un hombre bueno se forja en una persona, hombre o mujer, que desean estar bajo el temor de Dios. De eso nos habla la vida de otro José en el Nuevo Testamento.
Es un José que no estuvo en los principios de la vida de Jesús en la tierra, pero sí en sus finales. Lucas 23:50 en adelante nos cuenta de un hombre llamado José que era del pueblo de Arimatea, en la región de Judea. Ese hombre era bueno y honesto y deseaba que Dios comenzara ya a reinar en el mundo. Era miembro de la Junta Suprema, pero cuando la Junta decidió que Jesús debía morir, él no estuvo de acuerdo. Así lo narra la Escritura. Ese hombre bueno, llamado también José como el primero, una vez que mataron a Jesús, fue a pedirle a Pilato que le permitiera hacerse cargo del cuerpo de Jesús. Él, juntamente con Nicodemo, fue quien bajó de la cruz el cuerpo del maestro, lo envolvió en tela fina, lo puso en una tumba hecha en una gran roca. Esto hizo mientras los discípulos de Jesús estaban encerrados en una casa por miedo a tener el mismo destino que su maestro. Allí, ocupado de aquel de quien nada se ocupaba y nadie se ocupaba, estaba un hombre honesto que anhelaba de todo corazón vivir bajo el gobierno de Dios. Porque un hombre, para ser bueno, necesita tener anhelo de estar bajo la dirección de Dios. Y este es nuestro primer consejo. Un hombre bueno resulta ser obra del Espíritu Santo operando en su vida. En Hechos 11:24 se nos habla de otro José que le llegaron a poner por nombre Bernabé, debido a que este nombre significa consolador. Y se dice de Bernabé que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Óigame, qué hombre bueno era Bernabé. Y Bernabé fue un hombre usado por Dios para consolar a otros. Y este no era un asunto de boca para afuera. Él tenía una finca y al ver las necesidades de los hermanos y las hermanas en Jerusalén, la vendió y todo el dinero de la venta se lo entregó a los apóstoles para que ellos dispusieran para las necesidades de aquellos que pasaban necesidad en la iglesia. Fue este otro José, conocido como Bernabé, el que rescató al ministerio de Saulo de Tarso, a quien se le conocerá luego como Pablo. En Hechos 9, cuando Saulo se ha convertido a Jesucristo, trató de unirse, dice la Escritura, a los seguidores de Jesús, pero estos tenían miedo de Saulo, pues no estaban seguros de que en verdad él creyera en Jesús. Bernabé sí lo ayudó y lo llevó ante los apóstoles, dice la Escritura. Saulo no habló, Bernabé habló por él en una clara evidencia de ser un hombre bueno que sacaba pecho por otros. Esto se cuenta en los versos 26 en adelante y se dice en el 28 que desde entonces Saulo andaba con los demás seguidores de Jesús en toda la ciudad de Jerusalén y hablaba sin miedo acerca del Señor Jesús. Un hombre bueno surge de un trato amoroso de los padres. Aunque pertenece al Antiguo Testamento, contamos con el ejemplo de un cuarto José, el hijo de Jacob. Aquel hombre lleno de integridad del que se dice siempre que Dios estaba con él. Quizás su vida se puede ilustrar con las palabras de Proverbios 12:2, cuando dice: el hombre bueno recibe el favor del Señor, pero el intrigante recibe su condena. José llegó a ser una especie de primer ministro del gran imperio egipcio unos 1500 años antes de Cristo. Sin duda que fue un chico marcado por el amor de su padre Jacob y de su madre Raquel. Pues bien, estos casos nos hablan perfectamente acerca de no solamente características, sino de áreas en las que tenemos que cultivar nuestra vida si queremos formar un hombre bueno. Y los hombres buenos se forman en los hogares, se forman en el seno de la familia, se forman en el ámbito de la comunidad de fe, se forman a raíz del cariño, a raíz del ejemplo, a raíz del modelaje de fe que le damos a cada uno desde que está aún pequeño. Estamos llegando con esto al final de Convida de hoy. Esperamos volvernos a encontrar y hasta lograrlo, recuerde, usted es un hombre bueno. Honre al Señor con su vida. Hemos presentado Con Vida, un programa de reflexión y motivación
con el pastor Rolando Soto. Apreciamos sus comentarios y sus consultas y le motivamos a nuestra próxima cita en Con Vida.